Empecemos en plena crisis ambiental, mientras Hawái está en cenizas y muchas personas se mueren literalmente de calor. Acaba de llegar el primer latinoamericano a cargo de las investigaciones científicas del Jardín Botánico de Nueva York. Mauricio Díaz Granados tiene la misión de convertir ese paraíso natural en un faro de luz que nos abra los ojos frente a los efectos del cambio climático. Andrés Anín y los secretos mejor guardados del verdadero Jardín de las Delicias y la cruzada de un colombiano por salvar el planeta. Yo creo que todos los científicos ambientalistas tenemos una parte del corazón roto porque hemos visto unos cambios dramáticos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Este es el comienzo del final del planeta como lo conocemos hasta el día de hoy. Al norte de Manhattan, la isla más densa, competitiva y acelerada del planeta, un colombiano está a cargo de los secretos mejor guardados del Jardín Botánico de Nueva York y a la vanguardia de investigaciones e iniciativas para combatir la crisis más grave que enfrentamos hoy, el cambio climático. Los mares no son los mares que yo conocí cuando era caminante y me iba a recorrer, y me acuerdo de esas playas perfectamente limpias, los arrecifes coralinos intactos y las montañas también hermosas. Y ahora regreso a lugares que recorrí en ese entonces, hace más de 30 años, a Colombia, y están totalmente transformados. Tenemos una colección de plantas acuáticas muy importantes acá, incluyendo las victorias que están en el Amazonas, ¿no? El que nos recibe y pasea por las maravillas de este pulmón natural, en pleno Bronx, es el científico Mauricio Díaz Granados. Y muchas de las especies que vemos aquí son características de nuestros ecosistemas en Colombia. Exdirector del Jardín Botánico de Bogotá y el primer director científico latinoamericano del Jardín Botánico de Nueva York. Es un sueño hecho realidad, pero también es un compromiso enorme, porque uno tiene que hacer un buen rol, un buen papel. Biólogo de la Javeriana y doctorado en biología de la Universidad de San Luis, en Estados Unidos, Mauricio venía de brillar en el Jardín Botánico de Londres, liderando un proyecto para potenciar, en alianza con el Instituto Humboldt, los conocimientos y usos sostenibles de plantas y hongos de Colombia entre las poblaciones locales. Hay países como el Reino Unido o Estados Unidos que tienen muchísimos más hongos que Colombia. ¿Por qué? Pues porque llevan mucho más tiempo estudiándolos, porque son más científicos con más recursos, pero si pensamos cuántas especies de hongos podría potencialmente tener Colombia, hemos hecho algunos cálculos y estimamos que podríamos llegar a tener 300.000 especies de hongos. Así como le costó creer que hubiera sido el elegido, después de un sinfín de entrevistas y de competir con botánicos de talla mundial, tampoco pudo creer lo primero que vio cuando aterrizó en el aeropuerto de Nueva York en medio de la peor crisis ambiental que ha sufrido esa ciudad por los incendios forestales en Canadá. Los pasajeros no podíamos creer lo que estaba sucediendo porque todas las ventanillas del avión no se veía nada, solamente se veía anaranjado. Y era la atmósfera totalmente colmatada de partículas de humo de los incendios de Canadá. Y ese día, el 7 de junio de 2023, pasa a la historia como el día en donde la ciudad de Nueva York ha tenido la mayor contaminación ambiental en toda su historia. La isla a la que llegó Mauricio en pleno apocalipsis ambiental es una buena imagen de lo que los científicos llaman el antropoceno. Una nueva era donde el ser humano se multiplicó hasta llegar a más de 8.000 millones de personas y 1.500 millones de vehículos, a producir 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, a deforestar en el último medio siglo el 15% de la vegetación mundial, el equivalente a España, Portugal y Francia unidos, y a subir la temperatura del planeta más de 1 grado centígrado, derritiendo más de 3 millones de kilómetros cuadrados de hielo en el Ártico en menos de 50 años, y provocando tormentas más violentas cada año, inundaciones en ciudades costeras como Nueva York. Es una isla y había felinos grandes, había bosques impresionantes y una diversidad bastante abundante también de plantas. Antes de que la colonizaran los holandeses en 1609 y de que se convirtiera en una selva plagada de rascacielos, ratas, hordas de turistas y de gente apurada, Manhattan se llamaba Mannahatta,
la Isla de las Colinas. Era un paraíso natural con flores, castaños y una vegetación tan verde y diversa como el jardín botánico por el que nos lleva Mauricio. Aquí en el Jardín Botánico de Nueva York, en el centro del jardín, tenemos un pequeño bosque que se llama The Family Thane Forest, que tiene 50 acres que nunca se han tocado y están conservados. Es un bosque nativo en el centro del Jardín Botánico de Nueva York, en el centro de Nueva York. ¡Wow! No, eso sí es un tesoro natural. Sí. Este tesoro natural en el Bronx de Nueva York fue construido en 1891, a imagen y semejanza del Kew, ese otro jardín botánico que dejó Mauricio en Londres, y con más de 100 hectáreas y 1 millón de visitantes al año, es el más grande del país, una institución a nivel global que conserva más de 1 millón de plantas, entre ellas las de esas selvas colombianas que ha recorrido Mauricio desde que empezó a caminar el país cuando estaba en el colegio. A los 15 años me acuerdo que alguna vez incluso me escapé de la casa y me fui a las montañas en el páramo de Chingaza, de Siecha más exactamente, a ver si era capaz de sobrevivir sin comida, sin equipo, sin carpa, sin nada, y ese era mi amor por la naturaleza, por estar en la montaña. Y muy pronto entendí que lo mío era la ciencia. Hijo de papá ingeniero y de un artista que ha convertido plantas como el frailejón en la inspiración de sus obras, Mauricio era un biólogo tan sensible que fue incapaz de convertir a los animales vivos en sus objetos de estudio. En las colectas científicas, colecciones científicas de referencia, muchas veces hay que sacrificar los ejemplares para poder estudiarlos bien. Y me tocó sacrificar una serpiente que había colectado y que era bellísima. Eso lo sentí en el alma, en el corazón, y desde ese momento dije, no soy capaz de seguir sacrificando animales. Tremenda sensibilidad, porque pues no tiene empatía hacia una culebra, ¿no? Sí, bueno, realmente es empatía hacia todas las formas de vida. Desde los 15 años soy vegetariano y me propuse que mi existencia tuviese el mínimo impacto posible en las demás formas de vida en el planeta. Sacamos cortes, por ejemplo, estructurales de todas las piezas de las plantas. Esa empatía hasta por la vida de animales que lo habrían podido matar con su veneno le abrió los ojos y le permitió encontrar en la observación, en la curiosidad y en el asombro el antídoto contra una de las causas de la deforestación, la ceguera botánica. Normalmente los animales se mueven, son grandes, producen sonidos, son mucho más atractivos que las plantas. Claro. Y hay personas que simplemente pasan desapercibidas a través de las plantas más hermosas. ¿Cómo se rompe con esa ceguera botánica? A través de compartir las maravillas que uno ha tenido el privilegio de ver. Esa ceguera ha hecho que así las plantas trabajen gratis por nosotros y que algunas adopten la forma de patos, de monos y de otros animales vegetales se nos hayan vuelto parte del paisaje y que solo incendios como el que acaba de dejar las casas y selvas de Hawái en cenizas nos abran los ojos a todo eso que puede perderse cuando el fuego arrasa para siempre con una maravilla natural con la que contábamos para siempre. Si se desaparece una especie de planta, podemos estar perdiendo la posibilidad de obtener una medicina que pueda ser la cura para una enfermedad importante o un recurso comestible o un recurso material para nuestra industria. Y una vez que desaparece una especie, desaparece para siempre. Entonces, la extinción nos debe preocupar en todos los ámbitos. Esta es la biblioteca botánica más grande del mundo. Tenemos 11 millones de ítems aquí en esta biblioteca y los libros más antiguos van desde 1100 en adelante. O sea, son casi 10 siglos de historia en libros. Lo que sabe Mauricio de los secretos que se esconden detrás de las plantas no lo aprendió solo en libros como estos que nos muestran la biblioteca del Jardín Botánico. Lo aprendió también del conocimiento ancestral de las comunidades indígenas en sus expediciones en las selvas colombianas. Dependen 100% del uso de las plantas y de esa interacción con las plantas y uno se maravilla muchas veces de los usos. Desde plantas que permiten dilatar las pupilas lo suficiente para que ellos no tengan que usar linternas en las noches y puedan salir a cazar sin linterna, hasta plantas con efecto anestésico para evitar los dolores menstruales en las mujeres, o plantas que permiten aumentar rápidamente la energía en las personas,
mejor dicho, todo está basado en plantas para ellos. Y tenemos un mundo de opciones todavía por descubrir. Una de las misiones de Mauricio en el Jardín Botánico es que la ciencia no siga aislada del mundo en un laboratorio o en una torre de marfil. Por eso quiso recibirnos en este centro de investigación botánica, otro de los secretos mejor guardados del Jardín Botánico de Nueva York. Nos encontramos en el edificio Pfizer de laboratorios de investigación. Es uno de los edificios más modernos para laboratorios en investigación botánica que existe, que cualquier otro jardín botánico pueda tener, por lo menos aquí en Estados Unidos. Como en cualquier ecosistema, donde unos seres vivos dependen de otros, en este laboratorio colaboran bajo la dirección de Mauricio unos 100 doctorados de 49 países, incluido este colombiano que nos presenta con júbilo inmortal. Hola Néstor. Néstor, Aquí Andrés los Anín. compatriotas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? de Muy los bien. informantes de Caracol. En este momento hay 2 estudiantes de doctorado colombianos y un estudiante de postdoctorado. Sí. Y el jardín siempre ha tenido una historia muy fuerte de mucha conexión con Colombia. En los últimos 20 años ha habido 15 estudiantes de doctorado aquí en la institución. Mauricio es probablemente el mayor experto en frailejones del mundo, pero aunque lo sea, y esté de corbata, no le gusta que le digan doctor. Las venias se las deja a esas esculturas vegetales con silueta de frailes que don José Celestino Mutis le envió al virrey José de Espeleta para agradecerle su apoyo a la expedición botánica. José Celestino Mutis no eligió una orquídea o una palma o un árbol, sino eligió un frailejón para dedicárselo al virrey. Y el virrey José de Espeleta, por eso de allí fue la inspiración para llamar al frailejón con su nombre científico Espeletia. Se nota que le hacen falta nuestras montañas y nuestros frailejones, pues nos lleva hasta otro rincón secreto para mostrarnos una réplica de una muestra de frailejón que él mismo tomó hace unos años en nuestros páramos y envió a este jardín botánico sin saber que se terminarían reencontrando muchos años después. Aquí tenemos otra especie que es Coespeletia elongata y ahí está el labelo donde dice que yo envié esta muestra en el año 2006. En Nueva York saben lo que tienen y a Mauricio lo recibieron con un perfil muy elogioso en el New York Times, donde celebraban la llegada de un botánico proveniente del mismo lugar de donde venían tantas de las especies que estudian en estos laboratorios. Un visionario con planes hasta reverdecer esa selva de concreto que se pintó de naranja durante los incendios. Y la idea es de este centro corazón verde de Nueva York comenzar a aportar hacia el reverdecimiento de los espacios naturales que tiene la ciudad a través del rescate de especies nativas que encontrábamos aquí anteriormente, a través de generar corredores ecológicos en la ciudad, de fortalecer las barreras naturales que tiene la ciudad para protegerla ante eventos de inundaciones por cambio climático futuro, a través de reenergizar los nodos verdes que tiene la ciudad también. Acá en Colombia, así cantemos la canción del frailejón o lo llevemos en las monedas de 100 pesos, no tenemos tan claro lo que podríamos perder si no escuchamos el SOS de nuestros botánicos. Volviendo al tema de los frailejones, y cerca del 60% de las especies en Colombia se encuentran amenazadas en este momento con riesgo de extinción. Es muy posible que haya más especies de plantas que se estén extinguiendo día a día que de animales. Si en Hawái el calentamiento global secó un bosque selvático y bastó con una chispa y la ayuda del viento para encenderlo todo a su paso, lo mismo podría ocurrir con nuestra Amazonía y que toda su diversidad quede reducida a esas miles de muestras de ADN que se atesoran en esta especie de arca botánica de Noé. Bueno, aquí tenemos el banco de ADN. Tenemos aproximadamente 10.000 muestras de plantas diferentes. Hace 10 años, si hubiésemos tenido esta entrevista, habríamos tenido miles y miles de hectáreas más de bosque que las que tenemos hoy. Y zonas que hace 10 años, cuando ya empezaban a Google Maps a mostrar las fotografías satelitales a nivel del mundo, que anteriormente eran intactas, hoy en día demuestran una deforestación enorme. Yo solo espero que no despertemos a darnos cuenta de la importancia de las plantas cuando las hayamos perdido. Tras terminar nuestra visita y ver cómo Mauricio sale corriendo a apagar más incendios en su nuevo trabajo, nos queda claro cuál es el mejor secreto de este jardín contra el cambio climático.
Abrir bien los ojos, defender esas plantas que nos regalan el milagro de vivir y respirar. Contribuir a pasar de emitir 51.000 millones al año de gases de efecto invernadero a cero lo antes posible. Y evitar así que la temperatura suba hasta 1.5 grados, que lleguemos al punto de no retorno y que este jardín no sea el último paraíso perdido entre una nube tóxica de humo. En Nueva York hay un reloj climático con los días, las horas, los minutos y los segundos que nos quedan para actuar y frenar el calentamiento global antes de que sea demasiado tarde. En este instante marca 5 años, 328 días, 13 horas y 28 minutos. Y el tiempo va pasando. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.